hoy vamos a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, amados. Sabe, me han preguntado, pastor, bueno, los seguidores de Cristo, los creyentes en Cristo, ahora en Pascua, lo que son los viernes, los sábados, tenemos que abstenernos de comer carne. Y yo creo, amados, que pues la tradición ha implementado estas costumbres. En la Biblia nunca el Señor nos enseñó a mientras recordamos su sacrificio, debamos de abstenernos de comer carne. Más bien nos enseñó a morir a la carne, recordando todos los días, no solamente en Semana Santa, que Él nos amó a nosotros. Y yo quiero invitarte a que cuando vengan estas fechas de Semana Santa, lejos de una actitud religiosa, tengamos un corazón abierto para recordar lo que el Señor hizo por nosotros y para hacer viva esta palabra que Él ha emitido para nosotros: libertad, perdón de pecados, vida eterna al pecador. Lejos de un rito religioso, comprendamos que Jesús está buscando corazones rendidos a Él para glorificarse, levantar matrimonios, levantar familias, dar nueva vida al que tiene necesitado, porque adoramos y estamos buscando a un Cristo vivo, amados. Él no está muerto, Él se levantó de aquella tumba y vive y reina y puede cambiar tu circunstancia, tu situación, porque Él cambia el corazón desde adentro hacia afuera para su gloria. ¿Alguien lo puede creer? Denle un aplauso al Señor. Dígale: yo le creo a Jesús. El mensaje de esta mañana yo lo he llamado: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Porque hace alusión a cuando nuestro Señor entró a Jerusalén montado sobre un pollino, dice la Biblia, es decir, un burrito. Y vamos a leer desde el verso 35, por favor. Gracias, Enrique. Desde el verso 35 dice: y le trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus manos por el camino, sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el Rey que viene. Comenzaron a adorar a Jesús en esta gran ciudad, Jerusalén, con un destino profético de parte de Dios. Estaban reconociendo que Jesús era el Mesías esperado. Hoy recordamos este domingo de Ramos. ¿Por qué Ramos? Porque juntaron palmas y comenzaron a adorar con estas palmas, diciendo esto: Hosana al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Rey. Y la entrada triunfal es registrada por todos los evangelios, amados, porque es un escenario y es un momento de mucha importancia. Porque Jesús estaba reconocido y estaba siendo reconocido como Salvador. Estaban entendiendo que Él venía en el nombre de Dios. Ahora, esto ocurrió alrededor de 5 días antes de la Pascua, antes de que Jesús fuera apresado y por lo tanto crucificado. Jesús y los discípulos vienen de Betania, ciudad donde Jesús resucita a Lázaro, ¿se acuerdan? Quien fue muy amigo de Jesús, hermano de María y Marta. Y viene de Betania, subiendo a Jerusalén, a la fiesta más importante de los judíos. La fiesta más importante de los judíos, amados, era la Pascua. Y en ese momento Jesús está aproximadamente delante de 300,000 peregrinos para esa Pascua, que
subirían de diferentes partes para adorar a Dios según la costumbre judía. Ahora, esta gran multitud, estoy hablando de un aproximado, esta gran multitud es algo sorprendente de cómo tienen su atención en Jesús, pero de una manera muy diferente a la que Dios buscaba que la tuvieran. ¿Por qué, amados? Porque nuestra atención pasa de esta gran multitud, escucha bien, en celebración, a una minoría con la actitud correcta que Dios estaba buscando. Y es la actitud de una sumisión al Rey de Reyes. Porque es muy diferente creer en Jesús como un Salvador y creer en Jesús como el Señor de mi vida. Creer en Jesús como el Señor implica que yo me rindo a Él. No solamente se trata de creer en Jesús, porque la fe, amados, y el creer en Cristo implica someterme debajo de alguien, y este es Cristo. Entonces, entendemos todos los creyentes que necesitamos un Salvador, que hemos pecado y hemos reconocido nuestra necesidad de arrepentimiento y hemos reconocido nuestra necesidad de perdón de pecados, pero también, amados, el Señor quiere que reconozcamos que necesitamos del señorío de Dios en nuestras vidas. Si están un poco incómodos con el aire, le pueden apagar, ¿sí? Necesitamos al Señor como Señor y Salvador. Amados, esta gran mayoría que alabó con palmas, la gran multitud, fueron los mismos que pidieron crucificar a Jesús después de 5 días. Esta gran multitud que decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos que buscaron que a Jesús se le crucificara. ¿Por qué? Porque ellos querían que los liberara del régimen de Roma. Y no entendieron que Jesús los liberaría del pecado y de la condenación eterna. Esta multitud dijeron, este es nuestro Salvador. Pero cuando lo vieron con un mensaje de arrepentimiento y un mensaje que iba directo al corazón del hombre, ellos comenzaron a preguntarse, ¿por qué este Salvador no hace las cosas a mi manera? ¿Por qué este Salvador no me salva como yo necesito en este momento ser salvado? Y hay personas, amados, que viven alabando a Dios. Hay personas que alaban a Dios, pero cuando Dios no responde como querían, lo dejan. Se enfrían, se apartan de la fe, lo cual es lo peor que pueden hacer. Eso no debe de ser incluso. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es más sabio que nosotros. Y así como los judíos no entendieron en ese momento que su primer necesidad era salvación y vida eterna, hay muchas personas que piensan que su necesidad es otra cosa y se olvidan de la necesidad que tienen de ser perdonados y de recibir salvación y vida eterna. Alababan a Dios una multitud, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero después estaban gritando, crucifíquenle. Pasaron 5 días. Entonces nuestra atención pasa de la multitud a la minoría que realmente entendió que Jesús venía a salvarlos como Dios había querido que los salvara. Es a través, iglesia, de una fe comprometida que podemos ver la mano de Dios siempre. Cuando tú y yo tenemos un compromiso realmente con Cristo, con Dios, con su palabra, es como podemos ver la mano de Dios obrando. Dice Santiago capítulo 1, versos 6 al 7, cuando se la pidan, hablando de la sabiduría de Dios, hablando de la gracia y el favor de Dios para vivir la vida, dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Diga conmigo, lealtad dividida.
Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Entonces, qué interesante que muchas veces la lealtad dividida me está robando de entender los maravillosos propósitos que Dios tiene para mi vida. Un doble ánimo, el ser como una ola que es arrastrada por el viento. En un momento tengo buena convicción por Cristo, tengo mi fe en Dios. Pero cuando Dios no contesta como yo lo estoy pidiendo, cuando Dios no hace las cosas en mi tiempo, entonces yo soy una ola que se aleja porque el viento de la adversidad me alejó. Tenemos a una multitud con una lealtad dividida, adorando al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, pero en 5 días crucifícale, porque no entendieron que su principal necesidad era ser salvos. Jesús dijo en una ocasión: no tengan miedo a aquellos que pueden matar su cuerpo. Tengan miedo a aquel que tiene el poder y la autoridad de tomar su alma y mandarla al infierno. Y sabes, muchas veces, amados, le hemos dado tanto valor a las cosas temporales y pasajeras, a las cosas emocionales que nos hacen sentir bien, y hemos puesto nuestras emociones y nuestros deseos carnales por encima de lo que Cristo quiere. Por eso nuestra atención pasa en esta mañana de la multitud a la minoría. ¿Qué minoría? Lo que nos muestra su palabra. Escucha bien, vamos a notar la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Y lo podemos ver cuando subió a Jerusalén. Te voy a explicar esto. El transcurso de Jericó a Jerusalén son 27 kilómetros. Entonces Jesús decide recorrer esos 27 kilómetros y la altitud alcanza aproximadamente los 1000 metros. Entonces quiere decir que viajar por ese camino significó subir casi 40 metros cada kilómetro. Eso fue lo que le costó a Jesús subir a Jerusalén. Siendo que cuando estaba en Jericó, estaba en la región de Jericó, estaba con Marta, María, había resucitado a Lázaro. Muchos empezaron a confabular de los fariseos, de los religiosos, a apresarle para matarle. Entonces había un riesgo y su vida estaba en riesgo si Jesús entraba a Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Nuestra atención pasa de la multitud a esta minoría, a un hombre, el perfecto hombre que jamás había existido y que nunca existirá otro igual, a la persona de Cristo. Si tú habías pensado, este mundo me ha cansado con su deshonestidad, su superficialidad, su engaño, su rapacidad, déjame decirte, amados, que todos los decepcionados del mundo, todos aquellos que están cansados de la maldad que les ha perseguido, les ha acosado, déjame decirte que en Cristo encuentras descanso, porque de la multitud, amados, podemos pasar a una minoría, a un hombre tan perfecto y tan santo, lleno de amor por ti y por mí, que no le importó subir hasta Jerusalén aunque su vida estuviera en riesgo. Este es el hombre perfecto. Este es Cristo Jesús. Es nuestro Dios hecho carne, yendo con un propósito a Jerusalén. La entrada triunfal se debe interpretar de esta manera. Jesús entró a Jerusalén no a tomar un reino de hombres, no a tomar un palacio como un rey que conquista. Entró a Jerusalén para conquistar el corazón del ser humano, para conquistar tu corazón. Su pasión era notoria. ¿Cuántos de nosotros, amados, sabemos que la voluntad de Dios nos trae un bien? ¿Verdad que sí? Nos trae un bien. Pero vemos el costo y el esfuerzo que implica y nos desanimamos. Seamos honestos.
hacer el bien tiene un costo. Y hacer la voluntad de Dios tiene un costo. Y vemos a Jesús negándose a sí mismo, subiendo a Jerusalén para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Entregarse a manos de pecadores para morir por nosotros en una cruz. Y tú y yo tenemos que entender algo, amados, con el ejemplo de Jesús, que hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste dejar la comodidad, siempre traerá un bien a mi vida. Hacer la voluntad de Dios, aunque me duela, cortar con ciertas relaciones, dejar ciertos hábitos, aunque me duela y me pueda, va a traer un mayor bien a mi vida. Y el máximo ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Si tú te habías preguntado, ¿qué es lo mejor que me puede pasar en la vida? Yo sé que muchos habían pensado, bueno, lo mejor que me puede pasar en la vida es ganarme la lotería. Lo mejor que me puede pasar en la vida es que de repente ya no tenga deudas. O lo mejor que me puede pasar en la vida es que funcione este negocio y me dé otro negocio. Y no. Lo mejor que te puede pasar en la vida, mujer, hombre de Dios, es que tú y yo podamos caminar en la voluntad de Dios. Porque si tú estás en la voluntad de Dios, aunque exista un huracán alrededor de ti, tú estarás en la paz que Él tiene para ti, en el gozo que Él tiene para ti, en el amor que Él tiene para ti. No importa lo que en el mundo pueda estar sucediendo, si tú caminas en la voluntad de Dios, tú estás caminando en el lugar más seguro que tú puedes caminar. Claro que sí. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero dirás, pastor, pero ¿por qué me duele hacer la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es más grande que tu carne. Porque la voluntad de Dios es más grande que tu emoción. No puedes comparar al rey que viene a conquistar tu corazón con el acto máximo de amor que alguien pudiera hacer. No puedes comparar al Dios eterno, glorioso y creador, encarnándose en la persona de Jesucristo, con tu carne. Él es más grande. Por eso tú tienes esperanza. Por eso yo tengo esperanza, porque Él es más grande que mi necesidad. Él es más grande que mi pecado. Por eso todos los pecadores podemos acudir ante Él en arrepentimiento y Él levantará nuestras vidas, porque Él es más grande que tu condición y que mi condición. Él es el Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dale un aplauso si lo puedes creer. Él es más grande. Amados, lo hizo por amor a nosotros. Jesús se entregó. Y él buscaba una cosa, redimirnos. Y cuando hacemos la voluntad de Dios en medio de la adversidad, Dios nos va a respaldar y Él va a abrir camino. Dios nos va a respaldar. Este suceso donde Jesús entra montado sobre un asno en Jerusalén es el cumplimiento de esta profecía. En Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Amados, Jesús cumple esta profecía. Hay más de 365 profecías que Jesús cumplió en su ministerio. ¿Por qué, amados? Porque Él es el Rey esperado, Él es el Mesías esperado. No hay duda. Y no debe de haber duda en tu corazón que Jesús levanta tu vida y restaura tu vida. No debe de haber duda en tu corazón que Él puede darte un nuevo comienzo y una nueva vida. No debe de existir duda en ti. Jesús lo cumplió. Delante de esto estaba la última cena, la cena del Señor, el juicio, la flagelación y la cruz. Y está yendo hacia allá.
Te pregunto esto, iglesia. ¿Puedes caminar hacia la voluntad de Dios aunque sepas que lo que te espera es la cruz? Y tú y yo ya no tenemos que pagar por nuestra salvación. Jesús ya lo hizo. Pero Jesús dice, nadie que no tome su cruz y se niegue a sí mismo puede ser mi discípulo. ¿A qué se refiere esto? Si la palabra del Señor nos dice que nuestra bendición y nuestra paz está en hacer la voluntad de Dios, yo acudiría, yo subiría a Jerusalén sabiendo que me espera la cruz. Si tú sabes que tu bendición está en el Señor y la gracia de Dios está en Cristo para ti y Él puede levantarte, te pregunto esto, ¿irías a tomar tu cruz y negarte a ti mismo? Esta pregunta nos debe de hacer reflexionar y pensar de esta manera: ¿cuánto de mi disposición realmente es genuina abandonar mi carnalidad y mi deseo de hacer mi vida a mi manera? ¿Cuánto es mi disposición de rendir realmente mi corazón ante la cruz de mi Señor y tomar mi cruz y realmente negarme a mí mismo? Generalmente el ser humano se pregunta, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Y qué tengo que hacer para que Dios me bendiga como aquella persona? ¿Y qué tengo que hacer para tener una familia llena de paz como aquella familia? Y comienza la comparativa de esta vida y empezamos a desear una mejor calidad de vida y empezamos a desear que Dios haga cosas, amados. Pero déjame decirte, tú no puedes comprar la bendición de Dios. Lo único que puedes hacer es estar listo para recibirla. Y el lugar para recibir la bendición de Dios es en la cruz. Dios te ama. Tu comportamiento no va a cambiar eso. No puedes comprar la bendición de Dios. Pero la manera en que la valoras, la percibes y la disfrutas es cuando mueres a ti mismo. Solo así. Este reino que Jesús trajo, amados, puso todo para arriba. La gente no lo entendía. ¿Te imaginas los romanos siendo esa espinita en el talón de los judíos? Lenguaje mexicano, esa monserguita todos los días. A tal grado que Jesús les dice a los judíos: si alguien te pide llevar sus cosas, sus cargas, una milla, no se las lleves una milla, llévaselas dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque los soldados romanos tenían un derecho sobre todos los judíos. Judío que vieran, cualquier romano podía decir esto, sobre todo los soldados romanos: hey, judío, ven, ando muy cansado, ¿te puedes llevar mi maleta, por favor? Bueno, estoy siendo muy educado. Llévate mi maleta. Como obligación de los judíos era llevar esa maleta una milla. Entonces ellos esperaban un Mesías tal vez que les dijera: les piden una milla, ¿dónde están? Vamos, aquí traigo mi legión de ángeles, vamos a aplastar hoy este imperio romano y me voy a sentar en el gran trono porque yo soy el rey de reyes. ¿Sabes qué dijo Jesús? Les piden una milla, llévenle 2 millas. ¿Por qué, Jesús? ¿Eres rey? ¿De qué reino me hablas? El reino donde los corazones cambian cuando ven la bondad. Jesús les pide llevar la carga 2 millas para que el soldado romano se preguntara: ¿por qué hacen esto ustedes? Si nosotros somos tan crueles, ¿por qué? Porque el rey nos invitó a su reino.
No compares, amados, el reino terrenal que perece, que percibes de lunes a sábado. El reino donde todo mundo busca lo suyo, donde no te dan chance para meterte a la fila. Todo mundo está acelerado por su comodidad. Este reino no tiene comparativa al reino de Dios. Y nuestro Rey, amados, nos ha invitado a través de su muerte y su crucifixión, amados, para que tú y yo entremos a este reino, a su bendición. La cruz es el acceso. La cruz es el acceso. Yo sé que eres un cristiano que vienes a la iglesia, pero la urgencia del corazón de Dios para Iglesia Renueva es que así como entras disciplinadamente a este lugar a escuchar la palabra, así también tu corazón entre al reino de Dios. Porque lo importante, amados, es lo eterno. Y lo importante es que aquel día tu nombre esté escrito en ese libro de la vida y tú puedes gozar de una eternidad con Cristo. Oh, esta es una preparación para ese reino. La iglesia te prepara, la predicación de la palabra te prepara para ese reino. Por eso elija tu carácter. El hermano que tal vez necesita ser paciente con él, o el hermano que confronta tu debilidad. Por eso, porque te está preparando, porque en la muerte hay vida en el reino de Dios. En el morir a la carne, en el morir al orgullo, es ahí donde nace la vida de Cristo en el ser humano. No en la religiosidad, en los ritos religiosos y secos, paganos. No, en la cruz. En la cruz. Considera la sumisión de Cristo, descrita en Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra cristianos quiere decir así como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, el de Cristo. El de Cristo, amados. Semana Santa no es para lavar nuestras conciencias con actos de religiosidad. No. Semana Santa es bueno, la celebramos aquí en Iglesia Renueva. Pero realmente, amados, la cruz es nuestra bandera. Pero realmente, amados, la muerte de nuestro Señor y su resurrección es el fundamento de nuestra fe. Realmente en las madres cristianas hay una cruz todos los días, porque hay ingratitud en los hijos y ellas son llamadas a perdonar como cristianas. Realmente la cruz está presente en todo hombre discípulo del Señor, porque ante la tentación fría de este mundo ellos tienen que decidir por Cristo y por sus familias muriendo en la cruz. Realmente la cruz es nuestro estilo de vida. No es un rito religioso, una semana al año, no, es mi pasión para entrar al reino de Dios. Porque es donde el joven encuentra propósito ante la tentación del mundo. Y el mismo joven se pregunta: ¿sacio mi carne o me niego por Cristo que me amó hasta el final? Realmente la cruz es nuestro estilo de vida. Y es en la cruz donde yo encuentro mi paz y mi bendición. Ahora vamos a ver la sumisión de los discípulos a la voluntad del Salvador. Vamos a leer el verso 29 al 35. La extraña instrucción a los discípulos respecto al pollino, al burrito. Mira lo que dice. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo, dice.
Y luego dice, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Di conmigo, el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Qué extraña instrucción Jesús les da a los discípulos. Ahora, lo que Jesús nos pide en su palabra, amados, se debe de discernir espiritualmente siempre. Porque cuando Jesús nos dice, bueno, haz mi voluntad, es lo que te conviene, es buena, agradable y perfecta. Tú y yo debemos de ver cada instrucción del Señor, cada instrucción de su palabra espiritualmente. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el mundo es locura que tú te niegues en tus apetitos carnales para honrar a Dios. El mundo profesa una doctrina. Si te sientes bien hacerlo, hazlo. Pero Jesús en su palabra nos dice que todo podemos hacer, pero no todo me edifica. No todo le hace bien a mi matrimonio, no todo le hace bien a mi vida espiritual, a mis hijos, a mi familia. Entonces yo tengo que discernir espiritualmente la palabra de Dios. Yo quiero aconsejarte algo, iglesia. Cuando tú leas la Biblia, ora pidiéndole al Señor una mente espiritual. Ora, ora. No te canses de orar. Dile, Señor, dame una mente espiritual, no carnal. Porque uno de los pasos para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es discernir espiritualmente. ¿Sabes que Jesús tuvo que discernir espiritualmente? ¿Sabes que Jesús tuvo que ver su misión de ir a la cruz de una manera más allá de lo terrenal? Jesús entendió que el sacrificio de la cruz iba más allá, no solamente para alcanzar a sus 12 o a sus 120 que le seguían, o a la multitud que estaba clamando, bendito el nombre que viene del Señor. No, su sacrificio salvaría a la humanidad de sus pecados pasados, presentes y futuros. Todo aquel que creyera en Jesús sería salvo y no se perdería eternamente. Los discípulos, amados, son llamados a someter su voluntad para obedecer de una manera espiritual. Pero muchas veces pensamos que somos llamados a entender. No. Somos llamados a seguir, a creerle. Ojo, el evangelio no hace personas sin pensamiento. No. No. Jesús nos da el poder de decidir también intelectualmente por Él. Pero escucha con atención, no te puedes pasar toda la vida buscando evidencias para creer. Porque Jesús enseña espiritualmente hablando. El que sin ver creyó es bienaventurado. El que sin ver creyó es bienaventurado. Entonces la multitud no nos satisface en esta mañana. Nos vamos a la minoría. Porque de esa multitud, amados, ya no se supo nada. Y esa multitud llevó a Jesús a la cruz. Pero de Cristo y de la minoría de los 12 dependió este glorioso mensaje del reino para que hoy salvara nuestras vidas y restaurara nuestras vidas. Como dice la palabra de Dios, una semilla de mostaza, nuestra fe como semilla de mostaza. Dios hará grandes cosas con eso. Porque la minoría en este cuadro y en este pasaje nos enseña tanto, amados, a valorar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a honrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No es ignorancia, es fe. Y si a ti te preguntan, bueno,
Pero no es ignorancia que estés creyendo en algo que sucedió hace más de 2000 años. No, tú puedes estudiar y ver que hay evidencia incluso arqueológica de esto que estamos hablando. Hay evidencia científica de lo que estamos hablando. Todos los datos de la crucifixión lo vamos a ver en estos días. Está comprobado científicamente, no estamos en una ignorancia, estamos creyendo, pero estamos conscientes que la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir mi vida, instruir mi vida. No tengo que buscar alguna prueba más, suficiente prueba me está dando el Señor. Suficiente prueba, una palabra que no se contradice en sí misma, inspirada por Dios, que ha redarguido tu corazón desde que le entregaste tu corazón a Cristo. No somos ignorantes, amados, esto es fe. ¿Cómo explicas que 40 escritores se pusieron de acuerdo en diferentes épocas, temporadas, culturas, en un periodo de 1600 años y escribieran estos libros del canon, 66 libros compactos, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento? ¿Cómo puedes imaginar que somos ignorantes? ¿O cómo puede pensar alguien que esto es ignorancia? No, esto es fe. Esto es fe. Dice la instrucción: vayan. La palabra de Cristo es la misma hoy. Vayan, ve a hacer la voluntad de Dios. Aunque muchas veces no lo entiendas, y la voluntad de Dios no trae un bien inmediato, amados, muchas veces. No trae un bien inmediato. No vas a ver inmediatamente un árbol después de aventar la semilla. O eres de los que se desesperan. No vas a ver inmediatamente el huerto dando fruto. Hacer la voluntad de Dios no trae un bien inmediato, pero te asegura la bendición de Dios. Vayan a la aldea de enfrente. ¿Qué quiere decir esto? Empieza en tu casa, en tu vida. En tu vida, sé cristiano que busca la voluntad de Dios para su vida. Deja de ver la casa de enfrente, deja de ver la casa de tu vecino, deja de ver la casa del que tienes a tu lado. Empieza en tu casa. La palabra de Cristo, amados, ponla en tu vida. Empieza en tu casa. Dice: verán un burrito. Jesús conoce todo de nosotros y a nuestro alrededor. ¿Cómo sabía Jesús que había un burrito ahí atado? Jesús conoce todo de ti, tu pasado, tu presente. Y sabes, más sin embargo, no te acusa por tu pasado. Dice: en el cual ningún hombre ha montado jamás. Esto habla de una voluntad que nadie había quebrantado jamás. Dice que este burrito estaba atado. Y sabes una cosa, hay ataduras cuando somos esclavos del pecado. Y Jesús quiere desatarnos en su nombre, para ir a los que están atados por el pecado. Esto es lo glorioso del reino de Dios, que Jesús te desata a ti personalmente para que tú vayas y anuncies las buenas nuevas que desatan a los demás. Desátenlo, dice. Libérenlo de todo lo que lo ata. Jesús quiere liberarte, iglesia, de todo lo que te ata. ¿A qué te sientes atado? ¿Estás atado en una dependencia emocional? ¿Sientes que si no tienes a tal persona, tu vida no tiene sentido? ¿A qué estás atado de este mundo? ¿A qué hábito estás atado que te hace vivir en condenación constantemente? Porque sabes que ese hábito no agrada a Dios. Jesús quiere desatarte. Tráiganlo aquí, dice. Esto es traer a Jesús a los que están atados. Y si alguien les pregunta, sabes, siempre habrá la opinión pública. Siempre. Siempre habrá la opinión pública.
El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Finalmente, un propósito en la vida, iglesia. ¿Por qué? Porque muchos esperan ser liberados. Muchos esperan ser liberados. Finalmente, un propósito a tu vida. ¿Te has sentido en un punto donde necesitas sentirte útil, o te has preguntado, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago en este tiempo? ¿Qué hago en esta familia? ¿En esta iglesia? ¿En esta ciudad? ¿Qué hago? Tu propósito no lo vas a encontrar si no es en la instrucción de Cristo. Porque Cristo está diciendo ir y desatarle. Tu propósito no tiene nada que ver, gracias, con otra cosa que no sea Cristo. Si hay una iglesia carente de propósito, es porque la iglesia se ha olvidado de la instrucción. Ser libres en Jesús para ir y predicar libertad a otros. Ser discípulo para hacer discípulos. Cuando una iglesia se siente sin propósito, un cristiano, una cristiana se siente sin propósito, es que realmente ha puesto mucha atención en la multitud y no en la minoría. Muchos esperan ser liberados, amados. Ahora vamos a ver la sumisión del asno al Criador y Rey. Porque el asno se somete a Jesús. Llevaron el pollino a Jesús, echaron sus mantos encima. Entonces Jesús se monta sobre él. Quiere decir que la obstinada voluntad del burro fue sometida a Jesús. Entonces quiere decir que aún las tormentas, la naturaleza misma, los vientos, el mar, los peces, las rocas, se sujetan ante su majestad. Un animalito nos lo está mostrando. Un animalito que jamás había doblegado su voluntad. Y es ahí, amados, donde cualquier corazón puede rendirse al Señor. Porque si la naturaleza misma se sujeta a Jesús, ¿quiénes somos nosotros para seguir en una aferración constante a vivir la vida a nuestra manera? Yo quiero preguntarte algo, iglesia. ¿Está tu voluntad sujeta a la de Cristo? Quiero preguntarte esto. ¿Realmente está tu voluntad sujeta a la de Cristo? ¿Sabes cuál es la sumisión a Dios en la vida cristiana? ¿Sabes cuál es? Te hago esta pregunta para que lo entiendas. ¿Hay alguien en esta vida que te puede decir, no lo hagas? ¿Hay alguien en esta vida que te puede decir, no lo hagas? ¿Hay alguien en esta vida que tiene la autoridad sobre ti para decir, yo soy tu Salvador, pero también soy tu Señor? Y muchas veces no entendemos, amados, lo que Dios está pidiendo. ¿Te imaginas los discípulos? Oye, Jesús, estamos por entrar a Jerusalén. Yo creo que muchos de sus 12 no entendían el propósito en Jerusalén. Ellos estaban pensando, vamos a tomar Jerusalén. Ahora sí se armó Pedro. Yo no sé cómo iban los 12 atrás de Jesús. Pero cuando les dijo, vayan por un burrito que va a estar allá, yo creo que sí se sacaron de onda. Yo pensé que íbamos a entrar en caballos todos, Pedro. Jesús iba a traer el blanco y nosotros atrás a darles. Ahí están mis impuestos, Andrés. Vamos a quitárselos a los romanos ya. Oh, vayan por un burrito. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Ahora,
en el verso 41 y verso 42, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si alguien me ayuda, por favor, las pantallas. Cristo ve más allá, amados, de las sutilezas. Dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Fíjate bien, amados, cómo en el mundo hay tantas cosas superficiales. Ya había adorado esta gran multitud, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mas sin embargo Jesús sabía que eso había sido tan superficial. Y empieza a llorar por Jerusalén. Y empieza a decir, ¿cómo me duele que no entiendas el camino para tu paz? Cristo se duele por lo que ve en Jerusalén. Y te quiero hacer esta pregunta, iglesia. ¿Cristo se duele por lo que ve en tu vida? Él ve más allá de lo externo en nuestras vidas. Él ve más allá de una devoción religiosa, de palmas, de cánticos. Él ve más allá. Él ve de las sonrisas que ocultan las lágrimas internas. Él ve esas lágrimas internas. Cristo se interesa por nuestro dolor, por lo que hay dentro de nuestras vidas. Ahora, ¿no era el pecado de ellos su primordial preocupación? Claro que sí, amados. Pero le dolía a Jesús el sufrimiento que vendría a Jerusalén, porque el pecado trae sufrimiento. Y el no hacer la voluntad de Dios en mi vida trae sufrimiento. Y Jesús está llorando por el sufrimiento que va a venir sobre Jerusalén, porque no están buscando la voluntad de Dios para sus vidas. Están viendo al rey que quieren ver. Y la humanidad tiene que abrir sus ojos, porque están buscando las religiones al Dios que quieren ver. Pero hay un solo Dios, es Jesucristo hecho hombre. Solo Él fue dado a los hombres para que en el nombre de Jesús se pueda ser salvo. No es el Dios que quieres ver, es el Dios que es y que necesitas ver. Amados, Jesús sabía que Jerusalén iba a sufrir por no reconocer realmente que Jesús era el Mesías. Lo iba a terminar rechazando. Mira lo que dice Lucas 19:42. Dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Quiere decir que Él conoce el potencial que tenemos por gracia como hijos e hijas de Dios. Entonces lo que Jerusalén pudo haber sido, porque su destino en Dios era ser una ciudad de bendición, y en lugar de ello, amados, llegó a ser una ciudad de guerra y aflicción. Y tú debes entender algo, que tu destino en Cristo es ser una mujer de paz, un hombre de paz, un matrimonio de paz, una familia de paz. Pero cuando no buscas la voluntad de Dios, tu futuro puede ser incierto. ¿Sabes qué pasó con Jerusalén? ¿Y sabes a qué se refiere el verso 43 y el verso 44? Dice: no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste, diga conmigo, porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¿Alguien me puede ayudar con música, por favor? Amados, esta profecía se cumplió cuando el emperador romano Tito destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén en el año 66 después de Cristo.
lo que estaba destinado de parte de Dios para ser una ciudad de bendición y de paz, fue una ciudad de destrucción. ¿Cuál es el destino en Cristo Jesús para las familias que le buscan? Darnos paz, que vivamos la plenitud del reino de Dios. ¿Será que si hoy vives en destrucción, o si hoy vives en una situación que te está doliendo el alma, será porque no buscaste la voluntad de Dios? Déjame decirte que aún hay tiempo de buscar la voluntad de Dios. Déjame decirte que puedes venir a Cristo y Él va a hacer de nuevo todas las cosas, pero no le pongas condiciones. Jerusalén no tenía que ponerle condiciones al rey. Él es el rey. Y si él estaba tomando un pollino, él sabe. Y si él estaba tomando lo más sencillo, como entrar de la manera más mansa y más humilde, no puedes dudar de él solo porque él haga las cosas de su manera. No seas religioso. No quieres ver a Dios como tú lo quieres ver. No lo hagas, no lo intentes hacer como tú lo quieres. Chiquito para que no me exija. No. Así ni tu perspectiva ni mi perspectiva achican a Dios. Él es más grande, Él es más bello, Él es más sabio. Y Jesús anhela darnos paz. Dice Lucas 19:42: como quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Sabes, amados, debemos entender el camino de la paz, porque Jesús lo dijo en San Juan 14:27: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Cómo entiendo el camino de la paz? ¿Cómo lo puedo entender? Amados, reconocer que no solamente necesito un Salvador, necesito un Señor. Necesito un Señor. Necesito arrepentirme de seguir mi propia prudencia y seguir a Jesús con todo mi corazón, seguir las enseñanzas de mi maestro con todo mi corazón. Porque no se trata de adorar una semana al año, se trata de adorar a aquel que dio su vida por mí todo el resto de mi vida. Porque no conocieron, dice, no conociste cuando Dios te visitó. Estas palabras se las dijo a Jerusalén el Señor. Y si Dios ahora te está visitando, que lo cual lo creo que sí, Dios ahora te está visitando. No es casualidad que estés aquí. Dios te trajo hacia su presencia, a ser expuesto ante su palabra, porque te está visitando. Pero tal vez sigues enojado con tu ofensor, sigues preocupada, sigues afanado por cosas que perecen, o sigues en el pasado sintiéndote ajeno y excluido de Dios. No, Jesús no te excluye. Jesús te dice: yo te amo como tú eres, pero quiero entrar a tu corazón a reinar. ¿O sigues pensando tal vez que es más grande tu pecado que el amor de Dios? Hay una palabra también en Lucas 13:34. Jesús ya había hecho un lamento por Jerusalén días antes, tiempo antes. Dice Lucas 13:34: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste?
juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos. ¿Sabías tú que el abrirle tu corazón a Jesús, entregarte a su voluntad, es entregarte a Él para tu protección y tu beneficio? ¿Sabías tú, iglesia? Ábrele tu corazón a Dios. Ya no te resistas. Ya no te resistas más. Que tu atención pase de la multitud a la minoría que realmente enseña en este pasaje. Una sumisión al Rey. Porque te tengo noticias. Nuestro Rey vino manso y humilde, montado en un pollino. Pero Él vendrá ahora como el Rey que es, con toda autoridad y como un guerrero montado sobre su caballo, y vendrá por su iglesia, para aquellos que vivieron en la voluntad de Dios, ser arrebatados juntamente con Él. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Dile: Señor, tú eres bendito. Tú eres bendito. Adoramos tu nombre. Gracias por no solamente subir a Jerusalén, Señor, por ir a aquella cruz. Hoy recordamos tu pasión. Hoy recordamos, Señor, tu sujeción a la voluntad del Padre. Señor, lo hiciste por amor al Padre y por amor a nosotros. Y hoy queremos decirte: bendito el que viene en el nombre del Señor. Levante sus manos y dígale: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dile: Señor, yo no quiero ser de la multitud. Oh Dios, yo quiero ser de la minoría que fue sumiso a ti. Oh Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice tu palabra. En este momento, Dios, quiero pedirte que entres y reines en mi corazón. Quiero pedirte, Señor, que así como entraste a Jerusalén de una manera decidida a redimir mi alma, hoy entres a mi corazón como el Salvador, como el Rey de mi vida. Y dile: Señor Jesús, rindo mi obstinada voluntad a ti, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, yo bendigo a cada familia, pidiéndote, Señor, que tu paz sea con ellos. Señor, que el destino profético como hijos e hijas de Dios se cumpla en sus vidas. Ser casas de paz, ser matrimonios de paz que te glorifican, ser jóvenes llenos de la paz del Señor, ser hombres y mujeres llenos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Señor, que conozcan el camino de la paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.